Jesús Izquierdo y Olaf. I'm sorry, but I need to look your last name, Olaf Holtgrev. ¿Es okay? Okay. Vamos a empezar ya las intervenciones porque vamos un poquito más de tiempo. Jesús, cuando quieras, tienes la palabra. De acuerdo. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de futurología empresarial y la capacidad y la necesidad de intentar predecir el futuro, ¿no? Y vamos a ver que la verdad es que esto es mucho más importante de lo que pensamos y justamente en este momento de pandemias y pospandémicos y qué va a ser del mundo y qué no va a ser del mundo, mucha gente ha dicho que esto era el fin de la estrategia, que la estrategia estaba muerta, que todo era tactificación y no hay nada que sea más mentira. Justamente ahora más que nunca hace falta hacer estrategia, hace falta identificar nortes hacia dónde vamos y lo que hay que hacer es cambiar la forma de fabricar decisiones, cambiar la forma de pensar, porque se habla mucho de mindset, pero no se habla de cómo cambiamos la forma de pensar. Y de ahí un poquito mi charla de cómo anticipar para liderar el futuro. No está funcionando. No funciona. Ok, ahora. ¿Y en qué estamos? Estamos en lo que Peter Skolnick, un scholar de Harvard, en el Kennedy School of Government, sacó en un artículo en el Harvard Business Review el año pasado, justamente en la edición de julio-agosto. Y el artículo que lo recomiendo, que todo el mundo lo lea, y de hecho haríais un gran favor a vuestros consejos de administración pidiéndoles y suplicándoles que todos lo leyesen. El artículo se titulaba «De cómo aprender del futuro» y qué significa la planificación de escenarios y la importancia de lo que hoy llamamos estrategia prescriptiva, no predictiva, estrategia prescriptiva, que es muy diferente a la predictiva, y es en el mismo juego que estamos en el ámbito de los datos. Estamos realmente en la economía de prescribir, no predecir. Por lo tanto, a lo mejor tenemos que empezar a crear estrategia prescribiendo, no prediciendo. Pero ahora, ¿cómo se hace esto? Bueno, se hace de formas distintas y para eso voy a intentar compartir una fórmula. Primero de todo, a mí me pone muy nervioso ciertos nombres, el abuso y uso de ciertos términos, ¿no? La innovación, sí, maravillosa, está aquí, es imprescindible y tenemos que empujarla constantemente. Pero yo muchas veces me pregunto, ¿se trata de crear innovación o se trata de crear capacidad para pensar en innovación de forma constante? Porque a lo mejor lo segundo es más importante que lo primero. Mucho, mucho, mucho más. Transformación, me pone muy, muy nervioso un adjetivo, digitalización. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hablar de transformación digital empezamos a olvidar las otras dos grandes transformaciones que son imprescindibles. La organizacional, yo siempre digo que si me dedicase a correr, como veis, no es posible. Elegiría posiblemente la modalidad de correr unos metros lisos antes que con vallas. Eso es transformación organizacional. Si queremos correr maratones y queremos correr triatlones empresariales, mejor correr los lisos que con vallas. Vamos a eliminar las barreras y las vallas de la organización. Y por supuesto la cultural, porque da igual de todos los cambios que hagamos en el front, en el mid y en el back de digitalización, si al final del día esa famosa frase de Peter Drucker se cumple, que la cultura se desayuna la estrategia todas las mañanas, por mucha inversión que logremos. Y luego llegamos, por supuesto, a lo que es lo más importante, la transformación estratégica. Y ahí es donde nos lleva al ámbito de otro término, el de game changers, que realmente es donde nos tenemos que enfocar. Y aquí es donde yo creo que a nivel europeo tenemos muchos deberes por hacer. Cuando todavía los grandes 8 ecosistemas que existen realmente en el mundo, económicos y empresariales, 6 son norteamericanos y 2 son chinos, es el primer mensaje que Europa teníamos que entender, que algo no estamos haciendo. No es que no estemos haciendo cosas bien, pero hay cosas que estamos dejando de hacer. Por lo tanto, si realmente nos tenemos que convertir en game changers, y es donde nos tendríamos que enfocar, porque, muy, muy importante, si no, siempre vamos a ser víctimas de la moda, por mucha transformación que queramos lograr. Siempre vamos a estar sometidos a lo que es el next practice del ecosistema chino o del ecosistema norteamericano. Que tendremos grandes ideas, que lograremos crear innovación industrial, innovación organizacional, empresarial, económica, desarrollo social, sí.
pero siempre siguiendo las tendencias de otros. En el juego de copiar los best practices y no en el juego de crear el next practice, que es lo que los game changers realmente hacen. Y a partir de ahí tenemos que entender que este siglo es el siglo de la sociología empresarial. Esta frase, que probablemente es una de las que me siento más orgulloso en mi vida, lo dije en el 2005. Probablemente no entendía hasta qué impacto iba a tener, pero soy cada vez más convencido que este siglo pertenece a los sociólogos empresariales. ¿Y qué son sociólogos empresariales? Pues obviamente lo que no son es gente con un sentido agudo de comercial y de la oportunidad que de alguna forma utilizan su método de Delfos para adivinar la oportunidad y el futuro. Es decir, gente muy buena empresarialmente, pero que realmente están todavía en lo que es el negocio basado en la oportunidad y no basada en la estrategia. Sociología empresarial tenemos que ir a otro ámbito. Y aquí, curiosamente, empiezan a entrar algunos jugadores que tenemos que contemplar. Porque me pregunto, ¿tendrán algo que ver, tendrán un denominador común estas empresas que realmente practican la sociología empresarial? No todas, algunas. Y si tiene algo que ver, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo cocinamos sociología empresarial? ¿Cómo podemos ser esos game changers que realmente es lo que nos tenemos que convertir? Y bueno, qué curioso, lo primero que encontramos es ciertas características en esos sociólogos empresariales. Larry Page, Jack Ma, Bill Gates, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen ciertos componentes. ¿Y qué componentes tienen? ¿Los tienen solamente ellos? No, lo tienen todo su equipo. Es gente que ha sido capaz de cocinar ciertos elementos para cambiar la forma de pensar estratégicamente en lo que es su entorno y su equipo directivo. Y no hay coincidencias. Cuando realmente vemos las 10 empresas más innovadoras que existen, empezamos a ver algunos de esos nombres sospechosos. Pero es que vamos más allá. Esto no es moda. Hay una correlación entre el valor y la innovación. De hecho, cuando vemos las 10 empresas con mayor capacitación bursátil en el mundo, 5 de ellas justamente también son las más innovadoras. Y por supuesto siempre tenemos el mago, ¿no?, de las finanzas, el señor Buffett, que se cuela entre estas 10 y probablemente se seguirá colando en el futuro. Y sí, también tenemos unos casos para estar orgullosos. Este señor es un sociólogo empresarial. Tuvo la capacidad de anticipar y entender que realmente lo que era el game changing era cómo cambiar lo que era la cadena de valor logística del mundo retail a nivel mundial. Y sí, probablemente algún laboratorio está intentando clonar el ADN de este señor. Espero que no sea chino el laboratorio, lo único. Por lo tanto, hay ganadores y perdedores. Y si la pregunta es, ¿qué es lo que les diferencia o qué es lo que les hace más fuertes? Mi respuesta, efectivamente, es la sociología empresarial. ¿Y cuál es mi fórmula para cocinar sociología empresarial? Hay 5 elementos claves: tendencias, disrupción tecnológica, prestación muy seguida de lo que es el entorno, imprescindible, entender la hipervelocidad también del entorno y de la organización, y muy importante, la capacidad de agilidad organizacional. Y vamos a ver rápidamente algunas de estos ingredientes. Primero, tendencias. Estamos en un mundo transversal, no vertical. Estamos en el mundo MasterChef y no por el programa de televisión. Los empresarios nos dedicamos a cocinar. Estamos haciendo fusión de sectores, fusión de funciones, fusión de intereses. Tenemos jugadores constantes que se están metiendo en la industria o el sector de otros. Por lo tanto, no es suficiente seguir los best practices de nuestra propia industria. Tenemos que seguir los best practices de aquellas industrias que ni siquiera están cercanas, porque muchas veces el next practice va a venir a identificar un mejor practice en una industria lejana y ser los primeros en implementarla en la nuestra. Si no tenemos o creamos esa capacidad de inteligencia, de observación y de investigación en todos estos ámbitos y nos aseguramos que a tiempo real consumimos esos casos y esas tendencias, va a ser muy difícil que tengamos ese elemento para cocinar sociología empresarial. Y este es un gran caso. Curiosamente, el señor Richard Lewis, que era el director ejecutivo de Wimbledon en el año 2012, empezó a ver las tendencias de lo que había ocurrido y empezó a leer a alguna gente como Nassim Taleb, quien escribió El Cisne Negro. Y decidió, casi de forma unilateral, y recibió una gran bronca del Consejo, en el 2012, contratar una prima de seguro por el valor de 1,5 millones de libras contra las pandemias,
por lo que había ocurrido con el SARS en el año 2011, en el año 2003 y lo que había ocurrido con la fiebre porcina. Y repito, estuvieron a punto de sacarle del puesto. Ahora, todos aplaudieron cuando el año pasado Wimbledon recibió una prima de 150 millones de libras. Sociología empresarial. Tecnología. La tecnología es la gran palanca de cambio. Otra palabra que me pone nervioso. FinTech, SegurTech, Operational Tech, Health Tech. Señores, no se trata tanto de esto, se trata a lo mejor de adjetivizar la función. Si yo soy un banco, no se trata de convertirme en FinTech, sino de convertirme en TechFin. Mi capacidad financiera y expertise ahí existe, pero lo que tengo que hacer es tecnificar y me convierto en empresa tecnológica. Y si soy una empresa de cualquier sector y realmente no estoy prestando atención a los diferentes a las 10 grandes megatendencias tecnológicas que están provocando cambio, va a ser muy difícil. Es imprescindible estar alerta y pensar de forma constante en todos los ámbitos funcionales de la empresa qué tipo de tecnología me está faltando y debería incorporar, aunque en mi sector industria no esté. ¿Cuál es la tecnología que tengo que incorporar, integrar y ser probablemente el primero que me va a dar una ventaja competitiva, bien en agilidad interna o bien en lo que es competitividad de mercado? Otro de los componentes. Tercer componente, el entorno. Entender en qué tipo de océano estamos navegando. Todavía se sigue hablando del buca. No estamos en el buca, estamos en el tuna. El buca, que es un término que viene del World College en Washington, D.C., en el año 2003, es donde se acuña realmente, y que luego sale en la gran crisis financiera del 2008, hablaba de lo que eran 4 ingredientes importantes, que era la nueva normalidad. Otro término que se utiliza ahora, pero que pertenece a hace 12 años. Lo que indicaba es que el entorno, el ambiente, ya estaba dominado por 4 ingredientes: volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Pero es que el mundo ya no es simplemente volátil, es turbulento. Y la forma en la cual uno cocina fortaleza en la organización para afrontar con éxito la turbulencia es diferente que la volatilidad. La volatilidad hasta te puedes acostumbrar. Si os gusta el mar, os metéis en la playa, os metéis muchas veces y aunque las olas cambien, llega un momento en el cual sois capaces de que no os tumben. Sois expertos en volatilidad, turbulencias inesperadas y desde fuentes que no adivinas. Con lo cual tendremos que utilizar una combinación diferente para afrontar con éxito la turbulencia. Incertidumbre, sí, sigue siendo incierto. Complejo, por favor, la complejidad está aquí para todos los días. Pero es que ya no es complejo, es una novedad constante, que además la pandemia ha acelerado, porque lo que ha hecho es que todo el mundo se ponga las pilas, bien o mal, y todo eso genere una novedad constante. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a lo que es todas las novedades del mercado, del entorno, sociales, económicas, etc. Importante, el entorno. Cuarto, la hipervelocidad. La hipervelocidad está ocurriendo porque la sociedad, el mercado externo, se está comportando de forma distinta desde hace ya años. La sociedad ahora mismo funciona a través de sistemas, redes y relaciones. Si las organizaciones o empresas no funcionamos internamente de la misma forma, a través de redes, sistemas y relaciones, va a ser imposible ser tan hiperveloces como lo que es la sociedad. Y eso va a hacer un gap de transformación. Siempre la sociedad va a ir por delante y no vamos a ser rápidos en poder responder con novedades, productos y servicios para lo que es los nuevos requisitos de la sociedad, que sí está siendo hiperveloz. Y quinto, last but not least, agilidad organizacional. Y la agilidad organizacional aquí hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, en esta carta que fue dirigida a lo que son los accionistas de Amazon, el Consejo de Administración intentaba explicar algo muy simple, que era, si ahora mismo nos dedicamos a fabricar decisiones esperando a tener el 90% de la información que necesitamos, va a ser demasiado tarde. Tenemos que acostumbrarnos a fabricar decisiones por la hipervelocidad, justamente con el 70% de la información. Y claro, eso quiere decir que ese 70% tiene que ser una información de mucha calidad, porque si vas a reducir la cantidad, tienes que incrementar la calidad para que la tasa de aciertos sea más elevada. Y aquí intentamos jugar a agilidad organizacional. Y cuando vemos justamente esta matriz,
donde hay un polo que es aplicamos agilidad en lo que es organización abierta o lo aplicamos solamente focalizada, localizada en un ámbito de la organización. ¿La implementamos de forma episódica cuando hay una pandemia o la implementamos como filosofía, de forma continua? Y de pronto incluso nos engañamos a nosotros mismos porque pensamos que porque hemos reaccionado a raíz de una pandemia, por ejemplo, y hemos sido ágiles y hemos incrementado la agilidad en cierto foco, ya somos ágiles organizacionalmente. Cuidado que posiblemente muchas empresas hemos reaccionado pero de forma episódica y localizada, lo cual nos hace algo muy simple, simplemente aficionados de la agilidad organizacional. Cuando lo que tenemos que aspirar es a ser devotos, adoptar una filosofía de agilidad organizacional constante a lo alto y ancho de la organización, porque realmente esto es lo que hacen todas esas empresas que nos ponen el punto de mira y nos hacen ir a donde ellos quieren que vayamos. Ellos están aquí. Una pregunta, ¿qué tipo de agilidad organizacional tiene mi empresa? Es una pregunta a la cual yo siempre animo a directivos, a empresarios. Piénsalo. No pienses simplemente en justificar la agilidad. Intenta pensar en ese cuadrante realmente dónde estás. ¿Estás siendo focalizado o lo estás haciendo a nivel amplio de la organización? ¿Estás siendo episódico o lo estás haciendo como una filosofía continua de la organización? Y por supuesto, hay que aprender de los casos. El señor Charles Sullenberg, conocido como Sully, nos dio una lección maravillosa y real de que lo importante no es liderar, sino liderar mientras pilotas, que son dos cosas distintas. Y justamente lo que hizo el señor Sully fue, en sus propias palabras, asegurarse que tenía una capacidad analítica, prestaba atención a ese Balance Scorecard, a esos KPIs, los Key Performance Indicators, y a esos KSIs, que poco se habla de los KSIs, Key Strategic Indicators, para asegurarse que la ruta era mantenida, al mismo tiempo que afrontaba cada reto focalizado para resolverlo e ir a por el siguiente. Y eso fueron sus propias palabras. Realmente pude aterrizar en Hudson algo que parecía imposible porque me enfoqué en solucionar cada reto uno por uno según venía, pero sin perder el rumbo. Que yo creo que es gran parte del reto que todos tenemos hoy día. No se trata de resolver los retos instantáneos episódicos que estamos teniendo a nivel empresarial económicamente. Se trata de entender qué rumbo tenemos, qué norte hacia dónde vamos y no perder el sentido, porque si no, nos convertimos en esclavos de transformación operativa, sacrificando lo que es el largo plazo. Por lo tanto, ¿cómo se conjugan estos elementos? Y estoy yendo rápido porque me han dicho que intente acortar por el tiempo. ¿De acuerdo? Os dejo una fórmula, que voy a explicar rápidamente. Mi fórmula de sociología empresarial, que realmente es una fórmula para hacer pensar a consejos de administración y equipos directivos, donde puede estar su eslabón más débil, porque ya sabéis que la fortaleza de una cadena está en el eslabón más débil. Y mi fórmula de sociología empresarial es capacidad de seguir tendencias, una capacidad negativa o positiva. Positiva si tienes un observatorio amplio y sigues tendencias no solamente del sector, sino fuera del sector, multiplicado por capacidad de disrupción tecnológica, cómo intentas integrar, explorar y pensar en integrar las 10 megatendencias tecnológicas en lo que es los ámbitos transversales y no solamente verticales de un ámbito funcional, multiplicado por lo que es la hipervelocidad del entorno, que puede ser mayor o menor, y a eso le sumamos tu capacidad de agilidad organizacional transversal. Y eso nos podría dar 3 tipos de coeficientes. Un coeficiente negativo, en el cual siempre animo a que vayamos buscando qué fosa y en qué cementerio nos gustaría estar como empresa, porque estamos en muerte súbita. Un coeficiente que nos da 0. En el cual probablemente estamos haciendo nuestro trabajo, siguiendo las mejores prácticas, implementándolas, incluso siendo innovadores y haciendo transformación digital. Y un coeficiente positivo, que es estamos asegurándonos de tener todos esos ingredientes
para que nuestra compañía sea un game changer. No se trata de cambiar la forma de operar nuestra empresa, sino de ser uno de los primeros que cambian las reglas del juego en el sector, porque si no, alguien más lo va a hacer. Y esas empresas pues sobrevivirán y serán parte de lo que es la nueva economía. Y como último mensaje, son momentos de crear capacidades intrínsecas en las organizaciones. Tan importante es la capacidad de ejecutar estrategia y negocio como lo que es la capacidad de imaginar. Y yo creo que hoy día los líderes realmente lo que tienen que hacer es ¿cómo me aseguro no de que mi organización sea imaginativa una vez, sino que tenga capacidad para imaginar a lo alto y ancho de la organización? ¿Y cómo combino lo que es una gran gobernabilidad poniéndolo al servicio de la estrategia para asegurarme que puedo ejecutar la imaginación a corto pensando en el largo? Muchas gracias.